14 minutos pasan de la 1 de la tarde, tiempo para ir a gráficos y a tendencias. Javier Echeverry, analista independiente, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Me quedaba yo parada porque no sabía si había entrado ya la imagen de la sección. Bueno, llegamos a viernes, Javier, y el mercado está siempre mirando hacia adelante. Y esta vez, y más que nunca, mirando a un nombre propio, porque Donald Trump llega ahora sí el lunes a la escalinata del Capitolio. ¿Cómo pinta, por tanto, la fotografía? Bueno, pues pinta bien para los que nos hayan escuchado con anterioridad, porque si recuerdas, hablamos precisamente del crudo, que había una dicotomía entre el crudo Brent y el crudo Murban, ese Murban crude oil que comentábamos justamente de Emiratos Árabes, de Jumeirah, y ves que si nos fijamos en el crudo Brent, hemos visto este alza importante desde la zona de acumulación, que si nos fijamos en la ruptura nos marcaría un movimiento de un 6,34% de movimiento. Pero dijimos la semana pasada, acordaos, fijaos muy bien qué es lo que va a pasar con el crudo Murban. Ahí es donde está la clave. ¿Por qué el crudo Murban? Pues porque es un crudo que se centra en la demanda que hay en Oriente, en ese lado del mundo que es la que más importa en este momento. Si vemos desde la ruptura de la zona de acumulación y hacemos este mismo ejercicio, vemos que hay un 10,65 de distancia. Y esto nos dice dos cosas. Primero, que efectivamente se está desmarcando claramente la parte de demanda de combustibles fósiles y de hidrocarburos en todo lo que tiene que ver con Oriente y con los países de Oriente Medio. Por tanto, esa diferencia que hay con el crudo Brent la podemos utilizar justamente para marcar todo aquello que tiene que ver con las compañías que se dedican al crudo, que tienen demanda de crudo, que tienen toda esa ficha necesaria para trabajar con hidrocarburos y que lógicamente van a tener más demanda. Para aquellos que seáis traders de commodities, el crudo Murban es una auténtica maravilla porque vais a poder trabajar sabiendo que hay una dicotomía. Normalmente hay muy poquita diferencia. Cuando se genera una distopía y que realmente suceden cosas que a priori no tendrían mucho sentido si siempre van a la par y se mueven con movimientos muy similares, ¿por qué hay esta diferenciación? ¿Es solamente porque hay más demanda en Oriente? Probablemente no, pero nosotros no podemos enterarnos de lo que están hablando por detrás en esos BRICS, en esa zona que está utilizando todo ese crudo, en esa parte de China, en esa parte de India, en esa parte, todo lo que tiene que ver con Oriente, tanto próximo como lejano, están haciendo cosas que nosotros no conocemos, pero que sí que podemos ver si nos fijamos en este tipo de detalles. Así que, para todos aquellos que nos siguieran la semana anterior y que escucharan justamente esta dicotomía que dijimos, hay una pequeña diferencia, se puede incrementar, fijaos que por aquí puede haber cosas. Por ahí vamos bien. En cuanto al resto de las perspectivas, pues nos acercamos al día 20 y el día 20 el mundo convulsiona porque sube al estrado el señor Donald Trump como presidente ya de pleno derecho en Estados Unidos, ya no como presidente electo como en este momento, y las quinielas son muchas, ¿no? Puede haber muchas cosas distintas, pueden pasar muchas cosas. Vemos que lógicamente el escenario que más nos preocupa es esos aranceles que está metiendo globalmente en torno al 8 y 10% de manera global, y hablamos de hasta un 30% si nos referimos a China concretamente y algunos países orientales. Claro, esto hace que, en principio, la idea del crecimiento económico mundial, que está en torno a un 3%, sea rebajada en un 0,3 puntos porcentuales. Es decir, nos iríamos a un 2,7% según algunos analistas. Y esto tiene bastante enjundia a la hora de reducir ese crecimiento. Hablan también de los estímulos que se están produciendo por parte de Donald Trump en cuanto a la parte fiscal, y es que prevé hacer una rebaja fiscal para empresas fundamentalmente de entre 8 y 10 billones de dólares, lo cual serían lógicamente recortes fiscales muy potentes. ¿Qué problema tiene esto? Pues que si recortamos la parte fiscal, hay menos carga fiscal, hay más liquidez en el mercado. Si hay más liquidez en el mercado, ¿qué sucede? Que al tener más dinerito,
la economía se dinamiza. ¿Qué sucede al tener la economía más dinámica? De nuevo, monstruo de la inflación, empieza a asomar los dientecillos por ahí. Y claro, esto es algo que aún no está controlado del todo. Sabemos que la subyacente sigue dando vueltas y escuchamos a muchísimos economistas, gestores y asset managers diciendo que lógicamente 2025 puede ser de nuevo una lucha contra la inflación. Y esto, pues lógicamente nos da un poco esa visión. Como decíamos, complicado, teniendo en cuenta una parte que siempre digo y que no me canso de decir en todas las entrevistas, y es que la parte de deuda pública de Estados Unidos sigue sin resolverse. Se habla de infraestructura, se habla de mejora de infraestructuras en Estados Unidos, que son un auténtico desastre, están hechas polvo, porque nadie quiere invertir en algo que públicamente no tiene tanta atracción como la parte económica, como cuando vemos cómo se rebaja el petróleo, cuando vemos el PIB en distintos sitios, ese famoso GDP de Atlanta que tenemos lógicamente hoy también. Datos, si no me equivoco, producción anual industrial, tenemos bastante GDP Now de la Fed de Atlanta a las 18:15, lo tenemos hoy previsto al 3%. ¿Qué sucede? Todo esto al final nos hace un cóctel importante. Entonces, lo que estamos viendo dentro de la política de Trump y que podemos esperar nos centra un poco más en otro comentario que hicimos también la semana pasada, y es que hablamos de esa recorte, de ese veto que hizo el presidente Biden a el United Steel Corporation. ¿Os acordáis que hubo un intento por parte de la Nippon Steel Corporation de comprar por 14.000 millones la United Steel Corporation y no se consiguió hacer? Bueno, comentamos. Ese veto que se ha hecho, en principio Trump ha salido diciendo que no se preocupen los trabajadores, que en principio él va a proteger a los trabajadores, que es una de las compañías acereras más importantes y que va a invertir en infraestructura. Dijimos, ojo, porque puede haber un crecimiento hasta el 38,17, si os fijáis. Desde el día 3, de enero tenemos un crecimiento aquí de nada más y nada menos que ha llegado al 26%. Para aquellos que estuvierais pendientes, nos hemos quedado al ladito de esta zona. ¿Por qué está recuperando ahora? Porque todavía no ha salido Trump y no sabemos qué va a hacer. Pues a partir del lunes empezará a escribir ese Trump 2.0. Javier Echeverri, muchísimas gracias. Feliz jornada, feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Eva. Buen fin de semana.